Hola a todos. La Universidad Cuauhtémoc, bajo su programa de doctorado en Ciencias de la Educación y la asignatura Epistemología como Fundamento del Conocimiento, me brinda la oportunidad de compartir con ustedes esta conferencia, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sean todos bienvenidos. Quien les habla, Ruth Rincón, educadora, 20 años al servicio de mi país, de nacionalidad colombiana, licenciada en Educación Infantil y Preescolar de la Universidad de los Llanos, especialista en aprendizaje autónomo de la UNAD, magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey y en la actualidad optando al título de doctorado en Ciencias de la Educación. Edgar Morin es un pensador y escritor francés de destacada labor intelectual, con una singular reflexión y un gran protagonismo en los debates sobre temas y acontecimientos del siglo XX. Su pensamiento excéntrico con respecto a la cultura europea, caracterizado por ese estructuralismo que él en reiteradas ocasiones critica, lo llevó a investigar en forma independiente y muy alejado de la vida académica sobre lo que él luego denominaría la condición humana y la complejidad de la identidad humana. En esta preocupación por encontrar un enfoque que no redujera los fenómenos complejos, como es el caso de lo humano y su relación con el entorno, lo impulsó a transitar a través de diferentes paradigmas en esa búsqueda por una plataforma, un pensamiento o un camino o método que él luego denominó pensamiento complejo. Es un contexto inédito de la relación de la humanidad con el planeta. Su pensamiento ha sido seguido por varios autores y pensadores del siglo XXI. Esa inédita circunstancia de humanidad y la relación con el desafío de una nueva escala de organización política y global lo llevó a investigar sobre las condiciones de posibilidad de una antropolítica civilizada que dé cuenta de la construcción de una tierra patria, concepto creado por él. Y al mismo tiempo contempló un proyecto educativo acorde con los desafíos que esto implicaría unos ciudadanos del mundo. En este sentido, a partir de la década de los 90, centró sus esfuerzos en proponer alternativas a lo que él consideraba el déficit principal del sistema educativo, consistente en la organización fragmentada de los contenidos, efecto y al mismo tiempo causa, considerada por él, del fenómeno de la hiperespecialización, cuya tendencia limita el estudio de los desafíos más urgentes de la vida actual por esa visión fragmentada de conocimientos. Su propuesta de articulación de saberes y su pregunta sobre cuál es la visión de transdisciplinariedad más apropiada a las circunstancias son el eje de sus aportes a las reformas educativas del presente siglo. Con más de 50 libros, muchos de ellos traducidos a varios idiomas, y doctorados honoris causa de más de 30 universidades del planeta, premios y reconocimientos internacionales, se puede dar cuenta de la destacada labor de Edgar Morin.
Morin hace el planteamiento de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, tras la invitación de la UNESCO dentro del proyecto Educar para un futuro viable, a fin de lograr una contribución a los cambios de pensamiento indispensables para preparar el porvenir de la educación. Y es claro que es una preocupación. Si leemos el prólogo de la obra escrito por el director de la UNESCO en su momento, Federico Mayor, ante tanta incertidumbre sobre el futuro que les depara a los hijos y nietos. En el prólogo, el director de la UNESCO advierte que se requiere de una transformación y esta debe ser fundamentalmente mejor si se da desde la democracia, la equidad, la paz, la justicia social y la sustentabilidad de nuestro ambiente. Todo esto debe ser prioridad para un mundo globalizado. Tras el extenso trabajo investigativo de Morin, como lo expuse con anterioridad, él establece 7 principios claves que considera ineludibles para la educación del futuro y que finalmente tienen como objetivo suscitar debate entre todos los que somos responsables de la educación, porque considera que es nuestro propio pensamiento la base de la problemática. La obra de Morin pretende exponer los problemas centrales que aún son ignorados u olvidados o que preferimos obviar y que son necesarios para enseñar en la actualidad, preparar a nuestros niños para lo que les depara el presente y el futuro. Entre esos 7 saberes para la educación del futuro, él habla de las cegueras del conocimiento, los principios del conocimiento pertinente, la ética del género humano, cómo debemos enseñar la comprensión, cómo debemos enseñar a enfrentar las incertidumbres, cómo debemos crear una identidad terrenal y especialmente cómo debemos dedicarnos a enseñar la condición humana. El primer saber al que Morán pide que la educación se enfrente es a las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Morán expone que la educación permanece ciega tanto al error como a la ilusión ante el conocimiento humano. La educación no se preocupa por las disposiciones, las imperfecciones, las dificultades y obviamente no se preocupa por hacer conocer lo que en sí es conocer, esa base epistemológica del saber. Morán expone que el conocimiento no es una herramienta que esté lista para usar y sencillamente se inserta y ya. En eso concuerdo, que dice que se debe examinar la naturaleza, hay que dotar a cada estudiante, a cada persona, a cada mente, con instrumentos para la vida y para el pensamiento lúcido. Es necesario que la educación se preocupe seriamente y se enfrente a desarrollar estudios de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento, de cómo son sus procesos, de cuáles son sus modalidades, qué disposiciones hay que permiten arriesgar el error o la ilusión. Es decir, solamente cuando logremos entender claramente cómo son las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento, podremos tener una visión lúcida que nos permita andar
por el error sin caer en la ilusión. La primera cuestión que señala Morin es que frente a esta educación de afrontar las deficiencias desde el error y la ilusión, no se reconocen en absoluto, siendo necesario mostrar que no hay conocimiento que no esté amenazado por el error y la ilusión. El error de caer en lo equivocado o la ilusión de creer que no se está equivocado. En la actualidad, el conocimiento del mundo es una cuestión vital. El problema universal para cualquier ciudadano es cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo articularla y organizarla. Cómo concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo. Pero para poder articular y encontrar esas respuestas, lo primero que debe hacer es realizar una reforma de pensamiento. Morán enfatiza un problema severo que se ha ignorado por mucho tiempo, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales y, una vez comprendidos y fundamentados, extender ese conocimiento a los asuntos regionales y locales. Cuando un estudiante, independientemente de la disciplina a la que pertenezca, recibe un conocimiento fragmentado, este queda incompleto por obvias razones, pero peor aún, en la mayoría de las veces se perturba o se cierra el enlace entre las partes y la totalidad. Entonces es primordial dar lugar a un conocimiento que sea capaz de captarlo para aplicarse en otros contextos, más fácilmente entendido como un conocimiento aplicable a competencias. Es preciso desarrollar una actitud natural de la mente en nuestros estudiantes. Pero ¿qué decir de los estudiantes si los primeros que debemos hacer eso somos los docentes? ¿Para qué? Para orientar toda esa información en un contexto y en un conjunto, para que conozca para qué le sirve el conocimiento y estar cierto dónde y cuándo aplicarlo. Como docentes tenemos el compromiso de enseñarles métodos que les auxilien a percibir las relaciones e influencias bilaterales entre las partes y el todo, en nuestro mundo actual tan complejo y tan globalizado. El tercer saber que debe abarcar la educación es la enseñanza de la condición humana. El ser humano es un sujeto biológico, físico, psíquico, social, cultural, histórico. Todos somos entes únicos e individuales. De ahí el término individuo, que Morán utiliza con frecuencia en sus obras. Y es precisamente por esa complejidad que la naturaleza humana, que no se puede estar desligando y desintegrando al individuo en el momento de la enseñanza. Con ese saber, con el hecho de reconocer la unidad y complejidad humana, será posible que a partir de las diferentes disciplinas se congreguen y organicen los conocimientos de cualquier ciencia. Esos mismos conocimientos que, como vimos en saberes anteriores, en este momento están dispersos. Esto es en la medida que se tome conciencia de la identidad propia y lo complejo que es. Con mesura se podría aclarar la identidad común de todos los otros seres humanos con los que se convive, comparte el conocimiento. Asimismo, se comprenderá fundamentalmente la ciencia. Si aprendemos que la condición humana es aprender de los otros y aprender de nosotros mismos. El cuarto saber presentado por Morin
es la identidad terrenal o enseñar la identidad terrestre. Para todos es evidente que los cambios de nuestro planeta marcan en este momento y marcarán nuestra vida cotidiana. Todo lo que hacemos tiene total conexión con la Tierra. El destino de nuestro planeta y con él el destino de los seres humanos es una realidad clave en el proceso educativo. Y como lo decía Morán en el 99, era una realidad ignorada por la educación. Hoy muchos nos preocupamos más por la reforestación, por la conservación, por la reutilización, por hacer que nuestros estudiantes cambien esa percepción del mundo desechable. Hasta hace un tiempo, las sociedades vivían aisladas, olvidando que habitaban en la misma residencia terrenal, como él lo llama. Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos porque no entendemos la condición humana, ni tenemos una conciencia de interdependencia que nos ligue con el planeta. Por ende, no logramos considerarlos como nuestra primera y última patria. No van a existir países en el momento en que el planeta se termine de destruir. No van a existir fronteras cuando todo esté terminado. Al abordar este quinto saber, la frase derivar en estado de alerta en un mar de incertidumbre me parece la más apropiada. Las ciencias nos han dado muchas certezas, pero también nos han revelado que hay un mundo desconocido, hay un mundo por conocer. La incertidumbre histórica, lo inesperado, la inestabilidad es irremediable en la historia humana. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre mental, lógica, racional y psicológica. Aun cuando veamos el mundo lo más sincero posible, no nos garantiza que sea cierto lo que vemos, porque existen límites para el conocimiento. No hemos llegado al conocimiento total del universo. Hay muchas cosas por conocer. Debemos aprender a confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable. Tenemos acciones solo predecibles a corto plazo. La ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos y las estrategias permiten modificar o anular cada riesgo a través de las acciones emprendidas. Aún así, la incertidumbre no debe ser un obstáculo para progresar ni para seguir adelante. La incertidumbre debe animar al conocimiento, debe animar a la investigación, debe animar al ser humano, así como Cristóbal Colón, bajo la incertidumbre, descubrió otra parte del planeta, así como un niño descubre otra parte de la casa. De la misma manera, todos debemos afrontar las incertidumbres. El sexto saber se encamina a la enseñanza para la comprensión. La educación del futuro debe enfocar sus baterías a un cambio del pensamiento, encauzando a las personas a comprender, a buscar al otro y a tolerar. Podemos hablar de un mundo globalizado el día que seamos capaces de comprendernos. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos
para salir de este estado bárbaro en el que solamente valen mis principios, en que solamente valen mis intereses. Nos creemos el centro del universo y todo lo extraño o lo ajeno es insignificante. Peor aún, amenazante. La ética de la comprensión es el arte de vivir que nos hace comprender de manera desinteresada. Esta enseñanza para la comprensión de ser verdadera no necesitará la reciprocidad. Es más, no buscará la reciprocidad, porque dejará de ser prioritario, ¿no? Para ser prioritario aprender y comprender al otro. Aunque la obra de Morón lleva casi 20 años de producción, sus postulados son bastante reales y aún necesarios a nuestros contextos actuales. El séptimo saber que plantea el autor es la ética del género humano. Básicamente debemos decir que la educación debe contribuir a una toma de conciencia de que nuestra patria es la tierra y también a tomar conciencia, una conciencia que se traduzca en voluntad, de que se traduzca en acciones, de construir una ciudadanía terrenal. Más que mi país, mi ciudad, yo soy un ciudadano del mundo y tengo unas responsabilidades con el mundo. Para ello requeriríamos que la democracia y la política estén encaminadas a la solidaridad y la igualdad, tarea un tanto difícil en la actualidad, pero es una gran tarea desde las escuelas, porque es ahí donde podremos cambiar a los que eligen, a los que van a poner a los gobernantes en el poder. La ética no se enseña jamás con lecciones de moral. Es la conciencia de que el humano es un individuo y al mismo tiempo es parte de una sociedad que requiere su atención y hace parte de una especie, es decir, es lo que él llama una triple realidad. La especialización del conocimiento limita la posibilidad de mirar global y pertinentemente las situaciones. Cuando las acciones se realizan desde un área específica y no desde una visión global, se produce una regresión en el conocimiento, se produce una regresión en la democracia. Solo los expertos deciden la aplicación del conocimiento y mientras eso suceda, todo va a seguir igual. Estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de crear una nueva conciencia, estamos a tiempo de caminar hacia las necesidades educativas del siglo XXI. Estamos a tiempo de proyectar a nuestros estudiantes y mejor aún, estamos a tiempo de hacernos un reseteo mental, los docentes, los formadores, los padres, porque no podemos pedirle peras a los olmos, no podemos pedir que los niños y los jóvenes den cosas que no les ofrecimos, que no les enseñamos, que no les demostramos con el ejemplo. Porque como él lo dice, la ética no se enseña
con lecciones de moral. La ética se enseña con ejemplos. ¿Qué ejemplo estás dando? Ha sido un placer para mí compartir los conocimientos adquiridos a través del análisis de la obra de Morin. Dejo acá la referencia de su obra y la invitación a todos de conocer y transversalizar sus ideas, que no son traídas de otro lado, son actuales. Casi 20 años después siguen siendo actuales, porque siguen siendo las posibles soluciones a las mismas necesidades. Saludo fraterno para todos. Hasta pronto.